K-Day, Uva Day, Chon Day. Hola, soy Claudia Müller, directora del Laboratorio de Emprendimiento Social de la Universidad de Valladolid. En el marco del programa K-Influencer Academy del Ministerio de Cultura del Gobierno de Corea del Sur, se nos ha propuesto para el mes de agosto un nuevo reto en torno al concepto Chon. Según el National Institute of Korean Language, Chon significa love, affection o band. Como siempre, y después de una larga investigación, descubrimos que Chon también es un concepto único de la lengua coreana, y cito, que describe esencialmente el cálido sentimiento de apego que se siente entre personas que comparten una relación estrecha. Se trata de un vínculo emocional que se puede desarrollar indistintamente con personas, animales, lugares e incluso con objetos. Ahora bien, para nosotros el reto también consiste en buscar un equiparable o en hilar el concepto coreano con su traducción al mundo occidental. Así, el concepto occidental que más se acerca al Chon coreano es el desarrollado por Goethe en 1809 en torno a otro concepto que es el de la afinidad electiva. So Chon-Pake, profesora e investigadora del Centro de Estudios Hallyu de la Universidad Nacional de Seúl, en un artículo reciente sostiene que los coreanos lloran, ríen, viven y mueren por el Chon. Se trata de un principio fundamental de la sociedad coreana que hunde sus raíces en la idea de responsabilidad social colectiva. Cuando uno siente Chon por alguien, quiere protegerlo, ayudarlo y no quiere separarse de él. Algunos autores han tratado de equiparar el Chon al concepto occidental de amor, pero el Chon lo trasciende. Por eso nos ha parecido súper interesante ver entonces qué es el amor para los coreanos. Y también, como solemos hacerlo en el Social Lab, le preguntaremos indirectamente a los BTS. El grupo de K-pop BTS ha explorado ampliamente los diferentes tipos de amor y vínculos humanos en su música, reflejando tanto las complejidades emocionales como las perspectivas culturales y filosóficas que rodean estas experiencias. El amor propio es para BTS la piedra angular, el punto de partida. Es un concepto que aparece en multitud de sus canciones. Por ejemplo, en la trilogía de álbumes Love Yourself, donde narran el proceso del amor, desde la emoción inicial, pasando por la crisis, llegando a la respuesta, quererse a uno mismo. También lo vemos en su canción Cypher 4, una canción potentísima que va desde el amor propio ya hacia el empoderamiento y a la celebración de uno mismo. Asimismo, han reflexionado sobre otros tipos de amor, el romántico, el familiar, la amistad, el amor incondicional, la compasión, incluso el vínculo con ARMY. Y también sobre lo que no es amor, como en la canción Fake Love. Queremos destacar también dos temas de Suga como su alter ego August D, el tema People y People parte 2, con IU. En este tema, Suga aborda la complejidad de las relaciones. Lo cual nos remite a un concepto muy importante, los vínculos. El Seminario de Mediación es una de las iniciativas clave que llevamos a cabo en el laboratorio para destacar la importancia del desarrollo de vínculos. Estos vínculos no solo nos conectan con nosotros mismos, sino también con aquellos que han estado desvinculados de la sociedad, cuya situación nos preocupa profundamente. A través de este seminario buscamos promover una introspección para poder conectarnos con nosotros mismos, pero también con los que nos rodean. Este proceso del desarrollo del autoconocimiento y del amor propio se basa en la teoría del self de Carl Jung. Esta teoría nos permite entender la esencia de nuestras relaciones y la importancia que tiene en la construcción de una sociedad más justa y consciente. Así, el Seminario de Mediación no es solo un espacio para el aprendizaje, sino también una plataforma donde construir una sociedad más justa y equitativa. Los vínculos son los hilos invisibles que nos unen a nosotros mismos y a los demás. Nos hace comprender el impacto que tenemos nosotros como seres sociales en el colectivo. Nos hace entender nuestra responsabilidad de crear y construir juntos una sociedad más justa y más consciente. En el laboratorio de la Universidad de Valladolid trabajamos y exploramos a través del curso de mediación
la fragilidad y el poder del vínculo. Es importante conocernos a nosotros mismos porque si nos conocemos a nosotros mismos podemos encontrar la piedra angular para construir una sociedad más justa y más consciente. Todo lo cual nos vuelve a conectar con la responsabilidad social unida al amor incondicional que comienza por el yourself y con uno de los corazones de nuestro lab, el desarrollo de proyectos sociales liderados por jóvenes que se vinculan con colectivos desfavorecidos. En una andadura de 7 años se han congregado 177 estudiantes del grado de Educación Social, constituyendo 77 comunidades creativas en torno a 17 objetivos de desarrollo sostenible. 7 proyectos abanderaron los desafíos en la sección germinal. Da voz a tu mentalidad, promoción del bienestar psíquico, liderado por Irene González y Claudia Baonza. Together, la gamificación como alternativa a la farmacología para personas diagnosticadas con TDAH, de Isabel López y Rafael González. Minim, el muñeco que te representa, desarrollado por Tania Naredo y Elena Cañete. Complemente, proyecto de bisutería enfocada a la promoción del bienestar mental, de Aurora Rodrigo, Alejandra de Uña y Marina Arauzo. Incluidos, adaptador para facilitar el aprendizaje de la viola en personas con discapacidad visual, de María Pérez e Ignacio Gutiérrez. Stress Out, conectando mujeres para mejorar la salud con medidores de cortisol, innovación social para una mejor salud comunitaria en la menopausia precoz, diseñado por Carla Llorente, Paloma Gómez y Diana Castrillo. Y en el año 2022, Aliseco, que obtuvo el premio Prometeo, fue desarrollado por Fátima Arquero y Marina Plaza. Puede ser uno de los mejores ejemplos de responsabilidad social. Se trata de unos tapones que incluyen el sistema Braille en los productos alimenticios para las personas con discapacidad visual. En España, solo las cajas de medicamentos cuentan con cecografía. Incluir Braille en los productos alimenticios no solo podría prevenir a la persona usuaria de posibles alergias o intolerancias, sino que además aumentaría su autonomía en las actividades de la vida diaria. My